¿Es la Biblia un mapa de las estrellas? Durante siglos, se nos ha enseñado que el número 12, el número de los apóstoles de Jesús, es una elección divina, un pilar de nuestra fe. Pero, ¿y si te dijera que la astronomía, la ciencia más antigua de la humanidad, tiene una respuesta completamente diferente? Hoy, en Entre Luces y Sombras, vamos a emprender un viaje fascinante. Vamos a descorrer el velo que cubre uno de los secretos mejor guardados de la historia y a revelar cómo el zodíaco, ese cinturón de estrellas que adorna nuestro cielo nocturno, podría estar impreso en las páginas sagradas de los evangelios. Prepárate, porque vamos a descubrir por qué los 12 apóstoles podrían representar, en realidad, las 12 constelaciones que el Sol, la gran luminaria, recorre majestuosamente cada año. No se trata de negar la fe, sino de entender sus raíces más profundas, unas raíces que se hunden en el cosmos mismo. Acompáñanos a descifrar este código celestial. El Sol, nuestro astro rey, ha sido venerado por innumerables culturas a lo largo de la historia. Lo llamaban el dador de vida, el vencedor de la oscuridad. ¿Te suena familiar la frase «la luz del mundo»? Es un título que se le atribuye a Jesús en el Evangelio de Juan. Para los antiguos observadores del cielo, la lógica era tan clara como el día. El Sol, en su viaje anual, parece visitar 12 casas o secciones del cielo, que conocemos como las casas zodiacales. Era un ciclo sagrado, el gran reloj cósmico que dictaba las estaciones, las cosechas y la vida misma. Si el gran sol celestial, la fuente de toda luz y calor, tenía 12 casas o seguidores en el firmamento, ¿no sería lógico que el Mesías, su análogo en la tierra, el sol de justicia, también tuviera 12 seguidores? Este patrón no es exclusivo del cristianismo, lo encontramos una y otra vez, desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto hasta Grecia y Roma, porque antes de que la religión se escribiera en libros, se leía en el cielo. En el antiguo Egipto, Horus también tenía 12 discípulos que lo acompañaban en su travesía. En la mitología griega, Hércules tuvo que superar 12 trabajos, uno por cada signo del zodiaco. La espiritualidad nació de la contemplación de las estrellas, del asombro ante el orden perfecto del universo. Los apóstoles no serían entonces solo hombres, sino la representación terrenal de un drama cósmico que se repite eternamente sobre nuestras cabezas. La historia sagrada y la astronomía no serían dos relatos opuestos, sino dos caras de la misma moneda cósmica, una verdad tan antigua como el tiempo mismo. Pero la conexión no se detiene en el simple número 12. Si profundizamos en los textos, descubrimos algo aún más asombroso. Las personalidades y los roles de los apóstoles parecen encajar, como piezas de un rompecabezas celestial, con los arquetipos de los signos zodiacales. Pensemos en Pedro, la roca sobre la que se edifica la iglesia. Es impulsivo, a veces precipitado, un líder nato que toma la iniciativa, como cuando camina sobre las aguas o corta la oreja de un soldado. ¿No es esa la energía pura de Aries, el primer signo del zodíaco, el carnero pionero y guerrero que abre el camino? O tomemos a los hermanos Santiago y Juan, a quienes Jesús apodó los hijos del trueno por su temperamento fogoso e intenso. Podríamos ver en ellos la dualidad de Géminis, el signo de los gemelos, conocido por su comunicación apasionada y su naturaleza a veces contradictoria. ¿Y qué decir de Judas, la figura más trágica y compleja? Su historia está íntimamente ligada al dinero, la traición, la muerte y, en última instancia, una profunda transformación del relato. Este es el dominio de Escorpio, el signo gobernado por Plutón, asociado con los secretos, el poder, la destrucción y el renacimiento desde las cenizas. Al ver a los apóstoles no solo como figuras históricas, sino como arquetipos zodiacales, la Biblia se transforma. Deja de ser un libro sagrado para convertirse en un profundo manual de psicología humana. Un código cósmico que describe los 12 tipos de personalidad fundamentales, los 12 caminos que el alma humana puede recorrer en su viaje por la vida. La historia sagrada se convierte en tu historia, en mi historia, en la historia de todos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que la Biblia es falsa? Todo lo contrario. Significa que es mucho más profunda de lo que nos han contado. Significa que la verdad, como siempre, ha estado escrita en el lenguaje universal del cosmos, sobre nuestras cabezas, a la vista de todos los que se atreven
a mirar hacia arriba. La astroteología no busca destruir la fe, sino enriquecerla, devolverle su dimensión cósmica original. Nos recuerda que nuestros antepasados no separaban la ciencia de la espiritualidad, sino que veían en el orden del universo el reflejo de una mente divina. En este canal, nuestra misión es precisamente esa: desenterrar el conocimiento que el dogma y el tiempo han intentado ocultar. Creemos que la verdad no debe ser un secreto guardado bajo llave, sino una luz compartida para iluminar a todos. Si este viaje por las estrellas y las escrituras ha despertado tu curiosidad, si sientes que hay más en la historia de lo que nos han contado, entonces has encontrado tu tribu. Suscríbete a Entre Luces y Sombras, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de exploradores. Ayúdanos a que esta luz llegue a más buscadores de la verdad, porque el conocimiento nos hace libres. Gracias por acompañarnos en Entre Luces y Sombras.